Vamos a, vamos a iniciar con la guía número 3 del módulo 4, ser social y social. ¿Ok? Dice, pregunta número uno. La número uno. Menciona los dos hechos históricos fundamentales en la construcción de la democracia en México durante los 70 durante los 70 años que gobernó el Partido Revolucionario Institucional o por sus siglas el PRI. Vamos a ver los videos. Elecciones presidenciales, 1976. José López Portillo, único candidato registrado para la contienda electoral. Partido Acción Nacional había declinado presentar candidato. Arnoldo Martínez Verdugo, candidato no registrado del Partido Comunista Mexicano, recibió 1 millón de votos, pero no contaron al no tener registro oficial. La legitimidad del presidente fue cuestionada. López Portillo comprendió que era necesaria una reforma política que desahogara la enorme presión social que se había agudizado debido a la crisis económica que enfrentó desde su inicio. Eran dos propósitos principales que debían cumplirse con la reforma. Por un lado, revitalizar al sistema de partidos, deslegitimado en las elecciones presidenciales de 1976. Y por otro lado, ofrecer una opción de acción política legítima. Después de meses de discusiones, la reforma política se plasmó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que fue aprobada por el Congreso en diciembre de 1977. Además de elevar a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público, estaba orientada a la ampliación del sistema de partidos y la participación de estos en el Congreso. Con esta reforma, se terminaba con la figura de diputados de partido e introducía el sistema mixto de representación proporcional. Se incrementó el número de diputados a 400. 300 uninominales y 100 plurinominales. Redujo los requisitos para que los partidos políticos obtuvieran su registro y reconoció personalidad a las asociaciones políticas. La incorporación de las organizaciones políticas de izquierda a la vida institucional fue posible en la nueva ley. Por primera vez se permitió la presencia en la Cámara de Diputados otros partidos diferentes a los que habían estado por más de 3 lustros. En 1979, durante la 51ª legislatura del Congreso de la Unión, fueron incorporados diputados opositores de la izquierda. Una legislatura histórica. Se pudieron escuchar por primera vez en mucho tiempo debates y discusiones con otros interlocutores políticos. Durante las últimas décadas se ha buscado con ahínco consolidar la democracia en nuestro país. Esta lucha ciudadana, académica y legislativa ha permitido a México evolucionar en las leyes que regulan los procesos electorales. En el siglo XX, el crecimiento de México como país democrático requirió federalizar la estructura electoral. En 1977 se expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, conocida popularmente como LOPE, la cual abrió la puerta a las fuerzas políticas de oposición, a las instituciones y órganos legislativos. Para organizar las elecciones presidenciales de 1988, se realizó una nueva reforma que introdujo el criterio de la representación proporcional en la integración del órgano electoral, todavía con un control casi absoluto del partido en el poder. Tras la cuestionada elección del 88, se emprendió una nueva reforma a la Constitución
y se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual dio lugar a la creación del IFE como depositario de la autoridad electoral. Las elecciones federales de 1991 fueron organizadas por el IFE, cuyo Consejo General en ese momento estaba conformado por 6 consejeros magistrados, propuestos por el presidente de la República y aprobados por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, que buscó ser contraparte a la mayoría priista en la Comisión Federal Electoral. Tienen el 48% en porcentaje del Consejo General más el presidente de la Cámara de Diputados o el representante que era priista, el de senadores que era priista, el secretario de Gobernación que era priista, entonces tenían una abrumadora mayoría. Aquí no era el caso. Aquí se necesitaba negociar. Entonces éramos un consejo de equilibrio. Las reformas de 1993 y 94 avanzaron en la ciudadanización y despartidización del IFE. Los partidos políticos quedaron con solo un representante y dejaron de tener voto. La figura de los consejeros magistrados fue sustituida por los consejeros ciudadanos, personas propuestas por las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados. Luego de las elecciones de 1994 calificadas por el propio presidente Ernesto Zedillo de legales pero inequitativas, se emprendió una nueva reforma electoral. En noviembre de 1996 se aprobaron las modificaciones al COFIPE, con observaciones del PAN, PRD y PT, que entre otras cosas transformaron al IFE en una institución autónoma e independiente. Entonces, que si el Consejo General tenía consejeros electorales o tenía consejeros ciudadanos, o que si estaba el secretario de Gobernación o no estaba el secretario de Gobernación, que si, etcétera, etcétera. Ese fue el segundo gran bloque. Una vez resuelto eso, se vino el tercer gran bloque de problemas y de demandas por parte de los actores políticos. Fueron las condiciones de la competencia. Ya a eso se abocó la reforma ya de 96. La última reforma en materia electoral se concretó en septiembre. ¿Quieres empezar una carrera en tecnología, pero no puedes porque trabajas tiempo completo? Menciona los dos hechos históricos fundamentales en la construcción de la democracia en México durante los 70 años que gobernó el Partido Revolucionario. Ok, y aquí sería la respuesta: la instauración de la reforma electoral de 1986 y la creación del IFE. No sé si hay unas guías que no traen incisos y hay que ir apuntando la respuesta. Si es el caso de su guía, pues hay que ir apuntando cada una de las respuestas, ¿ok? Igual si se les pasa algo, pues les voy a mandar el PDF, ¿ok? Para que lo tengan ahí. Dice, son las características de la historia como acontecimiento. Es una pregunta bonus, conjunto de hechos significativos del pasado humano. Un acontecimiento es un evento que tiene cierta trascendencia. Histórico, por su parte, es aquello vinculado a la historia. Este adjetivo suele aplicarse al suceso que, por su importancia, se considera digno de ser mencionado como parte de la historia. Y eh, para que un suceso se considere un hecho histórico, aparte de ser un hecho trascendente en la historia, en el pasado de los humanos, tiene que tener, pues tiene que haber ocurrido cierto periodo, o sea, tiene que haber pasado cierto tiempo que sea significativo también para que pueda ser considerado como un hecho histórico, ¿sí? Cualquier, por decir, una guerra, vamos a ponerlo así, como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en el transcurso en el que transcurrían, no fueron denominadas Primera Guerra Mundial ni Segunda Guerra Mundial. Pasó el tiempo y un historiador, que es el que se encarga de estudiar la historia, eh, determina ciertos acontecimientos que fueron significativos para el paso del hombre
y les ponen nombres. Igual, por decir, como la guía anterior que miramos, edad antigua, edad media, edad contemporánea, no son tiempos en la historia en los que en ese mismo momento se les denomina así, sino que conforme pasan los años y vistos desde otro punto de vista, se les puede nombrar o se les puede considerar un hecho histórico relevante, ¿no? Tres, la corriente sociológica llamada difusionista defiende la idea que la cultura se originó en Egipto y de ahí se extendió a todo el mundo. Vamos a... El difusionismo cultural es una corriente ideológica que parte de la premisa de que la cultura corresponde a civilizaciones en concreto, y estas a su vez corresponden a etnias en particular, las cuales crean esta cultura y se convierten en agentes difusores, estableciéndose de este modo áreas nucleares, desde donde se irradian todas las innovaciones y conocimientos hacia las áreas periféricas, que son áreas que solo pueden recepcionar conocimientos, ya que son incapaces de crearlos por sí mismos. Algunos creían que la cultura se difundía mediante el intercambio. Otros, como el alemán Friedrich Ratzel, consideraban que todos los inventos se habían extendido por el mundo desde centros nucleares por medio de migraciones. En base a esto, se plantearon muchas teorías difusionistas para diferentes regiones del mundo, llegando también a desarrollarse propuestas acerca del desarrollo cultural de los Andes. Como ejemplo de esto, resaltan los planteamientos de Max Zülle, creador de la teoría inmigracionista, y los planteamientos de Julio Cetello, quien fue creador de la teoría autoctonista. El primero consideraba que los habitantes de Mesoamérica habrían navegado hacia el sur, llegando hasta las costas peruanas y formando dos culturas, conocidas como Proto-Chimú y Proto-Nazca, para posteriormente ir migrando hacia la sierra, donde generaron unas nuevas culturas. Por su parte, Julio Cetello consideraba que eran las tribus arawaks las que habían dado origen a la cultura chavín, y esta cultura a su vez se convertiría en la cultura matriz del Perú y de todos los Andes, dando origen a las culturas posteriores. Ambos autores proponen un difusionismo cultural, aunque Max Zülle plantea que el núcleo generador de cultura se encuentra en Mesoamérica, mientras que Tello consideraba que este núcleo se encontraba en la Sierra Norte peruana. Difusionismo es una de las teorías antropológicas que estudia la cultura. Es contraria al evolucionismo, pues aunque se maneja un desarrollo, este no es por etapas y sí se involucra con otras costumbres. Tiene como punto de vista algunas culturas base de las cuales surgen otras. Entendida la cultura como el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. Algunos especialistas han llegado a considerar que las culturas o focos base fueron Egipto y o el centro de África. La fuente principal de diferencias y similitudes culturales es la tendencia de los humanos a imitarse entre sí. Fue el intercambio de características de las culturas que con el paso del tiempo se fueron fundiendo para dar como resultado nuevas culturas con características similares. Con el paso de los años, las culturas y sociedades se fueron fusionando, combinando y compartiendo idiomas, ideologías, formas de pensar, religión, economía, entre otras cosas. Actualmente, las culturas se siguen desarrollando de una manera específica. Sin embargo, todas aquellas características nuevas que beneficien por un tiempo prolongado
y que pueden tener algún tipo de patrón replicable, como para llevarse a cabo en otros lugares y agradable para las sociedades afectadas, pueden ser repetidas. Es así como trabaja el difusionismo. Finalmente, estas características se vuelven parte de una cultura y permanecen por décadas. Entonces, la teoría difusionista lo que dice es que hay una cultura central de la que a partir de esa empiezan a nacer otro tipo de culturas. Hay varias interpretaciones, hay algunos que dicen que es por medio del comercio, de que al un pueblo hacer comercio con otro empiezan a, ¿cómo se dice? Compartir otro tipo de información, no nada más la venta, sino diferente tipo de gastronomía, diferente tipo de medicina, diferentes lenguajes, incluso diferentes enfermedades, ¿no? Eh, y es lo que indica la teoría difusionista, ¿no? Y algunos autores dicen que posiblemente se originó a partir de Egipto y de ahí se extendió hacia otras partes. Sin embargo, hay otras teorías que dicen que hay otras culturas madres, por ejemplo, las mesopotámicas o en el, ¿cómo se dice? Europa Oriental. Entonces, puede variar de dónde inició, pero pues eso depende también del autor, ¿no? Hay otros autores que dicen que en México, bueno, en México, perdón, en América, la población que vivía aquí hubiese estado destinada a desaparecer y que incluso hay evidencias de cómo a lo largo de los años diferentes culturas progresaban y después desaparecían. Esto a que no teníamos contacto con otras civilizaciones. Entonces, por decir, en Europa, vamos a poner aquí el mapa este. Eh, en Europa. Eh, Se fijan cómo van las flechas por todos lados. Este intercambio que hubo, no solo de comercio, hablando de cosas como comestibles o materia prima, sino enfermedades, diferentes virus, diferentes bacterias, diferente cultura, diferentes expresiones de arte. Cuando dos culturas se encuentran una con otra, lo que hace es que genera una cultura nueva y permite que vayan avanzando. Y lo que pasa es que las civilizaciones en América no convivían unas entre ellas, por decir, estaba el área de México o, bueno, lo que ahora es México, y al sur de México lo que es Guatemala, que era un solo territorio, bueno, hasta acá. Pero entre esas mismas culturas que habitaban no había mucha conexión, o las culturas que se encontraban más al norte o más al sur del continente. Entonces, esa falta de interacción que había entre culturas no promovía que las culturas se pudiesen seguir desarrollando, incluyendo esto de lo de las enfermedades. Sí, había culturas que de repente desaparecían y no, hay algunas culturas que no está muy claro el por qué desaparecieron, pero algunos autores dicen que debido a que no había un proceso de difusionismo. Sí, o sea, no había una cultura central que tuviera contacto con otras, ya fuese por medio del comercio o por medio de la migración. Cuatro. Analiza el siguiente texto. Probablemente las características más sobresalientes del mundo que nos toca vivir sea la heterogeneidad social. No solo las grandes ciudades, también las poblaciones pequeñas y el campo albergan a personas muy diversas en sus hábitos y costumbres, en sus creencias religiosas, en sus opiniones políticas, en sus prácticas sexuales. Para no hablar acerca de cuestiones menos conflictivas como el gusto estético o la manera de vestir. A menudo las diversas creencias que sustentamos entran en conflicto, pues siendo aquellas el reflejo de nuestros valores, aspiramos a que se conviertan en normas morales. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Brunet? Que eh, vivimos en una sociedad en la que hay mucha diferencia
en todos los sentidos de cultura. O sea, aunque haya una cultura que nos represente como mexicanos, en una misma cuadra hay muchas representaciones diversas de una misma cultura. Entonces, esta diferencia puede provocar conflictos porque o sea, lo que dice Bruno es que las personas buscamos que lo que a nosotros nos gusta se convierta en una regla general para todos los demás. Lo que nos gusta hacer, cómo nos gusta hablar, cómo nos gusta vestir. Entonces, esta creencia de lo que nos gusta tiene que ser una regla general puede traer algún conflicto. Sin embargo, también esta heterogeneidad que hay, o sea, esta diversidad cultural que hay, también es lo que promueve que la cultura siga avanzando de cierta forma. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. Dice, ¿cuál es un término que sea sinónimo de heterogeneidad social? Y aquí es diversidad cultural, ¿sí? Que era lo que les decía, la diversidad en la representación perdón, la diversidad en la forma en la que representamos una misma cultura. Por ejemplo, en lo que abarca el país de México, todos somos mexicanos y de alguna forma hay características muy generalizadas que representan a la cultura mexicana. Sin embargo, dentro de una misma cultura hay mucha diversidad por lo mismo que decía el concepto anterior, la heterogeneidad social. Diversas expresiones culturales en cuanto a religión, sexualidad, gastronomía, etcétera, ¿no? 5. Es el reconocimiento, apreciación y uso positivo de la rica variedad de diferencias entre la gente, diversidad cultural, ¿ok? Se fijan, los temas son muy similares, son muy parecidos, nada más que, o más bien son los mismos conceptos, pero vienen de diferentes formas. Vamos a... aquí está. El Conjuro 4, Últimos Ritos. La cultura toma formas diversas a través del tiempo y del espacio. Ello manifiesta la originalidad de todos los grupos que componen a la humanidad. La diversidad cultural es tan necesaria para los seres humanos como la diversidad biológica para los organismos vivos. Por ello, la diversidad cultural es un legado común que debemos preservar para las futuras generaciones. La conservación y promoción de la diversidad cultural parte de 8 principios fundamentales. 1. El respeto a los derechos humanos. 2. La soberanía que tiene cada Estado para determinar sus propias formas de promoción. 3. La igual dignidad de las culturas, es decir, que todas tienen el mismo valor. 4. Que los países y los pueblos deben cooperar entre sí para promoverla. 5. Que la cultura no es una simple mercancía, pues además de un valor económico, tiene un valor simbólico. 6. Que la cultura y la diversidad generan beneficios económicos, sociales y medioambientales. 7. Que el acceso a la cultura y la diversidad debe ser equitativo, tanto entre las personas como entre los pueblos. 8. Que los países y los pueblos promoverán no solo sus propias expresiones culturales, sino también la de otros. Así, dado que dichos principios impulsan el diálogo, promover la diversidad cultural es garante de cohesión social y bienestar para todos. Desde FACICAN queremos informar. ¿Sabes qué día se celebra hoy? Hoy, 21 de mayo, es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. En el 2001, se aprobó la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Pero no fue hasta el 2003 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió festejar este día. El objetivo de esta celebración no es otro sino apoyar la diversidad, el diálogo intercultural, la inclusión y la cooperación entre diferentes culturas.
La diversidad cultural nos permite tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora, por lo que nos ayuda a crecer como personas. Todo ser humano tiene la posibilidad y el derecho de expresarse y participar en la cultura que elija. Respetar todas las culturas es defender la libertad y los derechos humanos. Fíjense, como mencionaba en el video, en el primer video, diversidad cultural, pero también diversidad biológica, que era lo que les comentaba hace ratito de la diferencia que había entre las culturas que habitaban en América y las culturas que habitaban en Europa, Asia y África. Sí, al ser tres continentes diferentes, pero que de alguna forma había una conexión cultural, económica, había migración, había personas que iban de un lugar a otro, incluso hay referencias bíblicas, ¿no? En cómo las personas se trasladaban de un lugar a otro, del éxodo que hubo en Egipto, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta diversidad cultural que había ahí, pero a la vez todo ese movimiento que había, todo ese movimiento migratorio, lo que permitía es que en el encuentro de culturas diferentes, pues surgieran nuevos elementos, nuevas culturas. 6. Según el esquema de Gandhi y Przeworski, ¿cuáles son los tipos de amenaza que existe para un sistema de gobierno autoritario? La élite y la sociedad. Sí, cuando hay un sistema autoritario, eh, conocido como dictaduras por lo regular, hay otro tipo de gobiernos que no son dictaduras específicamente, pero son autoritarios. Uno de los principales riesgos para este tipo de sistemas suelen ser las élites, o sea, las clases altas o la clase social alta. Eh, ¿Por qué? Cuando los intereses de las clases sociales altas se ven afectados o dañados, por lo regular suelen ser las clases sociales altas o las personas que pertenecen a la élite que están en contra del gobierno, los que empiezan a promover que se derroque al gobierno actual. Por decir, todas las revoluciones que hubo fueron peleadas por campesinos, población en general, clases sociales bajas, pero las personas que las empezaron a promover eran personas que se encontraban en una clase social media o alta o eran parte de la élite, o sea, personas que tenían estudios. eh, ok, Christopher, no hay problema, nada más al final de la clase me recuerdas para ponerte la asistencia, ¿ok? Eran personas con estudios, personas que tenían acceso a ciertos recursos. En todas las revoluciones, la clase social baja, que fueron los que la pelearon la revolución, fueron armados, organizados por personas que se encontraban en la élite o que estaban en una clase social más arriba, ¿no? Entonces suele ser para los gobiernos autoritarios cuando empiezan a entrar en conflicto con las élites y a afectar su forma de vida, empieza ya a correr un riesgo, ¿no? De que derroquen al gobierno que está en el momento. 7. De acuerdo con los filósofos Antonio Gramsci y Luis Althusser, ¿cuáles son los aparatos ideológicos del Estado? Que es la escuela y las religiones. Aparato ideológico está formado principalmente por la escuela, la familia y la iglesia. Por esta razón, el aparato ideológico del Estado capitalista es la escuela, porque ahí es donde aprenden a asumir un papel en la sociedad, explotado o explotador, como resultado el asalariado. La ideología es una representación de la relación imaginaria entre individuos y sus condiciones reales y existencia de la interpretación del individuo. Vamos a ver aquí el video. Hablaremos sobre Louis Althusser, 1918-1990. Althusser centra su interés en lo que denominó los tres componentes de la sociedad: la política, la economía y la sociedad.
La educación y otros aparatos ideológicos de Estado constituyen los mecanismos que ayudan a la reproducción de las relaciones sociales de producción. Althusser anunciaba que una formación siempre quiere mantenerse como tal, quiere a la fuerza reproducirse, y solo lo logrará con la reproducción de la producción, es decir, mantener el status quo. El filósofo francés lo explica así: los capitalistas producen los medios de producción en general para que las personas tengan ropa, autos, calzado, productos agrícolas, entre otras cosas, creando así el mercado y el consumo, en otros términos, una producción. Las clases dominantes se necesitan entre ellas para la producción y reproducción. Crea el concepto de fuerza de trabajo por medio de las calificaciones en general y la sumisión de ideología, es decir, la dominación por medio de la palabra. En cuestión de educación, la escuela reproduce la fuerza de trabajo en dos vertientes: aporta conocimientos y enseña habilidades, pero de igual forma somete ideológicamente, esto es, hecho a conveniencia. El papel de la ideología en la reproducción. Althusser considera que el Estado tiene como función principal perpetuar las relaciones de explotación y así eternizar el sistema capitalista, debido a que posee la capacidad para controlar el aparato del Estado. Los aparatos represivos del Estado son constituidos por el sistema judicial general, los cuales se encargan de asegurar por la fuerza, física o no, las condiciones políticas de la reproducción. Por otra parte, se encuentran los aparatos ideológicos del Estado, quienes están conformados por instituciones religiosas, escolares, familiares, jurídicas, políticas, sindicales, de información y culturales, las cuales cumplen la función de transmitir ideologías y dar una visión del mundo, pero a su vez, estas actúan de manera represiva. Althusser considera que el aparato ideológico del Estado, políticas, Ok, miren, aunque en teoría se supondría que la escuela debería ser un espacio libre para aprender, el Estado o el gobierno en general eh, ha tomado la educación como un aparato ideológico. ¿Qué es una ideología? Es una representación de la relación imaginaria entre individuos y sus condiciones reales de existencia, de la interpretación del individuo. O sea, en otras palabras, la escuela se ha tomado por parte del gobierno para hacer creer la realidad que el gobierno quiere en ese momento, ¿sí? Desde cómo se estudia la historia, desde la arista que te enseñan, el punto de vista que te enseñan en la escuela, desde la primaria, malos contra buenos y muchas otras cosas, ¿no? En las que el gobierno pone de forma inmersa su ideología. No solo la escuela, la religión también sirve como un aparato ideológico y es por eso que los países van tomando sus religiones oficiales. ¿Y cómo se considera que una religión es oficial en un país? Pues porque es la religión que más tiene eh, fieles o creyentes en ese país, ¿no? Entonces eso se considera como una religión oficial y en muchas ocasiones también forma parte como aparato ideológico del Estado, ¿no? Escuela y religión. 8. Dice, completa el siguiente enunciado. No existe persona sin cuerpo, porque según Aristóteles es inseparable la persona. No existe más que la unidad de cuerpo y alma. ¿Bien? 9 dice, forma de organización en donde el trabajador no es dueño de su propia tierra, sino del patrón que considera al trabajador como de su propiedad y además debe pagar renta de la tierra que trabaja. Es la sociedad feudal. El feudalismo es el régimen característico de la Edad Media europea. Su importancia radica en que constituye la forma
de la que nacerá el sistema predominante hoy en la mayor parte del mundo capitalista. Surgen dos instituciones fundamentales, el feudo y la servidumbre. El feudo es una porción de tierra más o menos amplia en la que pertenece hereditariamente a un señor feudal, quien a cambio presta servicios militares al rey o a los jefes militares de más alta jerarquía. La servidumbre es una forma contrario social y jurídica, tipo del feudalismo mediante el cual una persona, el siervo, generalmente un campesino, queda al servicio y sujeta del señorío de otro. El señor feudal, dos clases sociales fundamentales y antagónicas. Y el feudalismo eh, es posterior a un concepto que por ahí miramos que era la ilustración y después empieza la revolución industrial y viene el capitalismo. El feudalismo es anterior a eso y el feudalismo lo que es en términos generales a una persona, eh, ya sea conocido, amigo, familiar del rey o le debía algún favor, etcétera, el rey le daba al señor feudal, al feudo, una porción de tierra y él era dueño de esa porción de tierra, pero no nada más de la tierra, sino de todas las personas que vivían en ese feudo. Entonces, esas personas trabajaban ahí y lo que hacía era que no trabajaban para ellos, sino trabajaban para el feudo y se le tenía que pagar un tributo por poder trabajar en esa tierra, ¿no? ¿Cómo respondía el señor feudal a las personas que trabajaban ahí? Pues tenía que alimentarlos, tenía que darles vivienda y sobre todo tenía que defenderlos hablando de forma militar, ¿no? eh, Porque a una persona se le otorgaba, al señor feudal se le otorgaba una porción de tierra, pues esto quería decir que le debía ciertos favores al rey que estaba en ese momento. Eh, por lo regular, favores militares, ¿sí? Si el reino que estaba constituido por varios feudos quería eh, conquistar otros terrenos o defenderse de otros conquistadores, llamaba a los señores feudales para que pelearan con él y pues los defendieran, ¿no? Entonces, aunque sí fue un medio, pues, ¿cómo puedo decirlo? Muy injusto porque lo que también implicaba era que los que nacían en una familia noble siempre iban a ser nobles, o sea, no podía alguien de la clase servidumbre llegar a ser feudo o un señor feudal, ya que era de forma hereditaria. Entonces, las personas que nacían en el estrato social bajo, en el área de la servidumbre, siempre iban a ser servidumbre. Eh, lo que sí era una obligación del señor feudal, pues defender a las personas, ¿no? Que estaban a su disposición. Defenderlos, alimentarlos y darles vivienda. ¿Cuál fue uno de los problemas que empezaron a tener los señores feudales? Que muchos de ellos empezaron a dejar a un lado sus obligaciones. O sea, si la obligación de la servidumbre era trabajar las tierras, oficios, etcétera, el señor feudal tenía que defenderlos en caso de una guerra y muchos señores feudales solo tomaban los tributos y dejaron de defender a las personas que estaban a su cargo. No solo de defenderlos, dejaron de alimentarlos, de proveer vivienda, etcétera, ¿no? Entonces fue uno de los factores para que las personas empezaran a levantar en contra de los señores feudales y pues en algún momento este tipo de economía o tipo de gobierno pues fracturó, no continuó. 10 dice, con la promulgación de la ley federal y transparencia a la información pública gubernamental expedida por el presidente Vicente Fox en el 11 de junio del 2002 se creó el IFAI. El IFAI es el Instituto Federal a la Información Pública. ¿Sí? Mm, Dice, ¿cómo se denomina el resultado que genera en el ser humano el desarrollo y la movilidad social sin problemas? A eso se le conoce como libertad. La libertad se define como el derecho de la persona
actuar sin restricciones siempre que sus actos no interfieran con los derechos equivalentes de otras personas. Por ahí hay una frase conocida que es el derecho al respeto ajeno. La libertad es el derecho al respeto ajeno y se define también como libertad cuan- como responsabilidad de elección, ¿sí? O sea que libertad no necesariamente es hacer lo que nosotros queramos siempre que queramos, sino poder tomar decisiones en nuestros actos siempre y cuando no afectemos las libertades de otras personas, ¿no? O sea que aunque sí la libertad sea el derecho a poder actuar sin restricciones, tiene un límite cuando ya traspasamos las libertades de otras personas, ¿no? 12. En los Estados Unidos hay una mezcla de culturas por el origen de su población. A este fenómeno se le llama multiculturalismo. ¿Ok? El multiculturalismo es la coexistencia de diferentes culturas en una sociedad o país. ¿Por qué ponen el ejemplo de Estados Unidos? Eh, ok, aunque cuando Estados Unidos fue colonizado por los ingleses, a diferencia de México, de las zonas que fueron conquistadas por España o por Portugal, que promovían el mestizaje. Por eso nosotros los mexicanos somos mestizos. No, aunque descendemos de las culturas prehispánicas, también descendemos de las culturas anteriores a lo que ahorita es España. Somos una mezcla entre la cultura española que colonizó y las culturas que ya estaban aquí. Sin embargo, en Estados Unidos o los lugares que fueron colonizados por Inglaterra, no se promovía el mestizaje. Al contrario, lo que se promovía era la segregación y pues matarnos a lo vemos en películas a veces de como las tribus precedentes a Estados Unidos, cómo los mataban y los perseguían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Llegaron los ingleses, pero no solo los ingleses, llegaron personas de muchas partes del mundo y siguen llegando, pero no hay, ya no es tanto como antes, pero no había una cultura de mestizaje, a diferencia, por decir, de la zona de México, que fueron culturas prehispánicas y españoles o de Portugal o con personas que venían del continente africano. Hubo un mestizaje muy extenso, en Estados Unidos no. La segregación de culturas fue muy, muy marcada. O sea, las personas que venían de China o asiáticos no se relacionaban, no había mestizaje con las culturas que ya estaban asentadas o con los ingleses, sino que cada una cultura se fue por un lado, ¿no? Conforme al pasado del tiempo, este multiculturalismo, la coexistencia ha sido diferente, pero el proceso, todavía en Estados Unidos ha sido más complejo, ¿no? Por la segregación de culturas predominantes hacia otras culturas. Eh, Actualmente ya no es tanto el problema, pero bueno, digamos que ya coexisten de forma más amigable, ¿no? A diferencia de aquí en México, que por decir, lo podemos ver a veces como con personas que tienen rasgos, ojos muy rasgados, ¿sí? Que tendrían rasgos que pues a veces en apodos, ¿no? El chino o la china, pues a mi mamá desde que estaba muy, muy chiquita le pusieron la china en su casa, ¿no? Y porque tenía los ojos así levemente rasgados a comparación de otros familiares que no. ¿Qué es lo que pasa? Que por el proceso de mestizaje que hay aquí en México, pues hay personas que tienen características muy, muy diferentes, ¿no? A diferencia otra vez como en Estados Unidos, ¿no? Que las culturas solo coexisten entre ellas, pero no hay un proceso de mestizaje. 13. Analiza el siguiente texto y responde lo que se solicita. Antes de la palabra, el cuerpo fue el principal instrumento de la comunicación del ser humano, como expresión espontánea de intercambio de ideas de la vida colectiva. O sea, antes de que se generara un idioma, las personas se comunicaban mediante señas, o sea, usaban las herramientas que tenían al alcance, ¿sí? Porque todavía no había un idioma como tal.
También en el ámbito religioso intervino en las manifestaciones del sentido emocional de la tribu, obtener la curación de enfermedades y en el culto. Según Marazo, la danza recoge los elementos plásticos de los movimientos utilitarios de los seres humanos y la combinan en una composición coherente y dinámica y animada por el espíritu. O sea que tanto así como la educación o la comunicación que había entre los humanos, así como el transmitir la religiosidad, se daba mediante expresiones corporales. Por ejemplo, aquí dice la danza y la manifestación de cómo se sentían las tribus. O sea que si podían curar a sus enfermos, la tribu se sentía contenta, se sentía feliz y lo miraban como una expresión espiritual de goce o de felicidad. Eh, si sufrían alguna epidemia y moría gran parte de la tribu o morían muchas personas, pues lo podían interpretar como un castigo o como una represión desde el punto de vista espiritual, ¿no? No había palabras para transmitir las ideas, pero era algo emocional, pero que se transmitía de forma física. A partir de la lectura anterior, según la división hecha por Herzbotsky, ¿cuál es el concepto al que hace referencia la lectura? Y aquí es cultura, ¿sí? Fíjense que cultura es la representación de los diferentes pueblos, de su forma de hablar, de su forma de expresar la religión, de su forma gastronómica, todas las características diferentes de un pueblo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia nada más? Que en este texto nos explican que la cultura se transmitía por medio de la expresión física. ¿Ok? 14. ¿Cuál concepto introdujo Antonio Gramsci para enriquecer la teoría marxista del materialismo? Y aquí es la hegemonía, o la noción de hegemonía. La palabra hegemonía se refiere al poder que tiene una nación sobre las demás, directa e indirectamente. O sea, puede ser cultural, pero también puede ser económica. Eh, por ejemplo, ¿qué país eh, tenía mayor hegemonía sobre la mayoría de los países en el mundo? Por mucho tiempo fue Estados Unidos y que es una causa de la guerra que se vive actualmente, ¿no? Pero por mucho tiempo fue Estados Unidos porque el precio del petróleo era en dólares y el dólar era la moneda nacional de Estados Unidos. Entonces, al ser la moneda nacional de Estados Unidos, pues tenía mucha influencia sobre otros países porque, otra vez, el precio del petróleo es en dólares y todo el mundo necesita petróleo para, eh, pues, poder subsistir, ¿no? Bueno, la dependencia que se generó al petróleo, ¿no? La gasolina, productos derivados del plástico, etcétera. Entonces, esto provocaba que Estados Unidos tuviera hegemonía sobre los demás países, que se considerara jefe o líder, por así decirlo, ¿no? Hegemonía cultural, eso también va desde que el idioma inglés en algún momento se consideró idioma universal y era un idioma en el que cada país podía tener su idioma, pero como segundo idioma era el inglés para poder comunicarse con otros países. ¿Qué quiere decir? Por decir, si ibas a otro país de vacaciones o por negocios, etcétera, sabes que te podías comunicar, a lo mejor no en español necesariamente, pero a lo mejor en inglés sí te iban a entender porque es la misma hegemonía del país, ¿no? O sea, aquí dice, impone pensamiento, impone cultura e impone ideas. Y ahí en ideas, pues desde religión, ideas económicas, ideas de educación, etcétera, ¿no? 15. Características de los valores que los hace ver en sí y por sí y no necesitan de la valoración de las personas. Aquí es objetivos, valores objetivos. 16 dice.
¿Cuál es el concepto de modo de producción? Modo de producción es el conjunto de las fuerzas productivas y las relaciones que las personas de una determinada sociedad establecen entre sí para producir los bienes necesarios para su desarrollo. La mayor parte de los medios de producción, específicamente la tierra, son propiedad común. Y los medios de producción han tenido a lo largo de la historia, perdón, un cambio significativo. Sin embargo, hay autores que aseguran que aunque estamos ahorita en un modo de producción eh, que está dentro del capitalismo, seguimos siendo esclavos, ¿no? Eh, y los modos de producción van así: esclavismo, que era cuando alguien era dueño de las personas que trabajaban, no de la tierra, sino alguien llegaba y compraba personas y los ponía a trabajar. Esa persona se encargaba de alimentarlos, darles ropa, darles donde dormir, pero no tenían un pago. El esclavo no tenía un pago. El propietario, el dueño, era, eh, bueno, ahora sí que la persona, el jefe, era dueño de la persona y pues él podía hacer y disponer de la persona como quisiera, ¿no? Después se brincó al feudalismo, que aparentemente ya no era esclavismo porque las personas pues ya no estaban amarradas, ya podían disponer a dónde ir, a dónde venir. Sin embargo, seguían trabajando para una persona que era la que se encargaba de alimentarlos, de vestirlos, de darles vivienda, y no eran dueños de la tierra que trabajaban. Sí, o sea, el señor feudal era dueño de la tierra y pues las personas que trabajaban ahí tenían que pagarle un impuesto por poder trabajar. Después del feudalismo viene la Revolución Francesa, vienen nuevas ideas, viene después, posterior, la Revolución Industrial, donde, a diferencia del feudalismo, en donde el señor feudal tenía que ser de la nobleza, o sea, era algo que se heredaba, un noble podía en algún momento perder todo su dinero y seguía siendo noble. No, no, no bajaba su rango, por así decirlo, ¿no? Mientras que las personas que estaban en estratos sociales bajos, aunque trabajaran mucho, aunque erraran mucho, aunque lograran hacer dinero, nunca iban a cambiar su posición, siempre iban a ser plebeyos, por así decirlo, nunca iban a ser de la nobleza. El capitalismo viene a cambiar eso, y es ahí donde retomamos lo de las preguntas anteriores: ¿cuáles son en los gobiernos autoritarios la peor problemática que podría haber para un gobierno autoritario? Que son las élites o las clases sociales altas. Pues, ¿qué es lo que pasa cuando se brinca, cuando termina el feudalismo? Personas que empezaron a hacer dinero pero no podían brincar de clase, o incluso personas que eran nobles pero se habían quedado sin dinero y tenían algún rango, empiezan a promover ideas en las que pues quieren derrocar el feudalismo, ¿no? Y lo que pasa con el capitalismo es que cuando viene la revolución industrial había personas que no eran de clase noble, pero habían logrado hacer dinero. Entonces, ¿qué les permitió eso? Poder convertirse en dueños de producción. O sea que en el feudalismo la servidumbre, por más que juntara dinero, nunca iba a ser dueño de la tierra. En el capitalismo sí, no necesitabas tener un título de nobleza, solo necesitabas el capital, el dinero, para poder convertirte en dueño del modo de producción, ¿no? Pero al, fin- pero al final de cuentas, eh, las personas que se encuentran hasta abajo en la cadena, o sea, los que son la fuerza productiva, eh, las condiciones han cambiado, ¿no? Del esclavismo al capitalismo, pero pues hay muchas cosas que siguen siendo similares. ¿Cuál es el concepto del modo de producción? El que se forma para la unidad de las fuerzas productivas y las relaciones de producción en el proceso de bienes materiales. 17. Ley convertida que aprobó el Congreso de la Unión en el año 2000, donde se plantea que la nación es pluricultural y que
fue fruto de acuerdos de San Andrés Larrainzar. Y aquí es reforma sobre los derechos y la cultura indígena. 18. Dice, analiza el siguiente texto y determina a qué tema pertenece. Dice el texto. Se pueden identificar varias transiciones en este proceso, de la sociedad agraria a la sociedad industrial, de la sociedad rural a la sociedad urbana, de la manufactura a la maquifactura, del uso de la mano de obra al uso de capitales. Y a eso se le conoce como proceso de industrialización. Antes de que se creara la industria o se crearan procesos de industrialización, la primera fuente de producción o la fuente más importante de producción era la zona agraria, o sea, el sembrar, cosechar, la ganadería. Eh, Antes de la industrialización era lo que se conocía como, eh, ay, se me fue la palabra, permítanme. Artesanos, perdón, disculpen. Antes de el proceso de industrialización, aparte de los ganaderos o los agricultores, existían los artesanos, ¿sí? No era un proceso industrial, o sea, ¿qué quiere decir? Que se hacían cosas más pequeñas, ¿no? O sea, cantidades más pequeñas de cosas. ¿Cómo se daban los artesanos? Pues había uno que hacía cosas con barro, había otro que hacía ropa, había otro que hacía zapatos, eh, y era un proceso más rural, un proceso más eh, pues individual, por decirlo así, al momento de hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa con el proceso de industrialización? Se incluye tecnología a este proceso de artesanía y pues queda a un lado, ¿no? Ya no se manufactura, o sea, con la mano, ahora se maquifactura, o sea, con máquinas, del uso de la mano al uso perdón, del uso de la mano de obra al uso de capitales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir ahí eso? Por decir, antes de eso, los artesanos pues no necesitaban tener un capital, lo que hacían era, su mano de obra era su máximo capital. Y posterior a eso, con el proceso de industrialización, pues las personas que ya habían logrado acumular alguna cantidad de dinero, pues pudieron convertirse en dueños de los medios de producción. 19. Dice, ¿cuál de las siguientes definiciones es la más cercana al concepto de desarrollo sustentable? Satisfacción de necesidades esenciales de la generación presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de futuras generaciones. Eh, un ejemplo bien claro de desarrollo sustentable: si hay cierta cantidad de agua, debemos de satisfacer nuestra necesidad de agua, pero sin poner en riesgo la capacidad de generaciones futuras para obtener agua. Por ejemplo, si dijéramos, ok, necesitamos tantos litros al año en X población, para satisfacer necesidades básicas como bañarse, tomar agua, eh, a lo mejor lavar ropa, etcétera, ¿no? Serían necesidades básicas, pero ¿qué es lo que pasa? Que un ejemplo contrario de lo que sería sustentable para el agua, eh, los, el exceso de procesos que implican el uso de agua.
Como por ejemplo, no sé si lo miraron en redes sociales, que de repente eh, muchas personas empezaron a generar imágenes en inteligencia artificial, con inteligencia artificial. Ok, para estas plataformas de inteligencia artificial se tienen servidores en los que se procesa esa información y esos pues, servidores al estar trabajando tanto se calientan y se tienen que enfriar y se enfrían con agua. Entonces, cada que una persona generaba una imagen con inteligencia artificial, se gastaban mil y tantos litros de agua por una sola imagen. Ese es un ejemplo de algo que no es sustentable, ¿sí? Porque esa es agua que se está utilizando para satisfacer pues algo que no es una necesidad esencial. Y así pues hay muchos otros ejemplos, ¿no? Como los miles de litros de agua que se utilizan para procesar, para elaborar o facturar un par de pantalones, o por decir, empresas como Coca-Cola, que aparte del agua que utilizan para hacer la bebida, eh, tiran muchísima agua limpiando, ¿sí? O hay muchas empresas que donde tiran más agua es limpiando. ¿Y qué hacen esas empresas? Pues son empresas que facturan cosas que no son, no son objetos o necesidades básicas. Pues esos son un ejemplo de cosas que no son sustentables. 20. Dice, el Estado es una organización de ayuda y administración que beneficia a toda la sociedad, ya que dicha corriente ve al individuo como lo más importante para mantener equilibrio y la estabilidad en el sistema social. Aquí es estructuralismo funcional. 21. La estructura social es entendida como un conjunto de reglas y recursos organizados de forma recursiva fuera del espacio-tiempo y se organiza como propiedad del sistema social. Teoría de la estructuración. Ve al individuo como lo más importante para mantener el equilibrio y la estabilidad en el sistema social. También teoría de la estructuración. ¿Ok? ¿Qué autor clasifica a las ciencias no por el objeto de estudio, sino por su método de conocimiento en base a las leyes o tipologías? Es W. Windelband. Eh, ¿Cuál es actualmente el principal obstáculo y tendencia que pone en peligro el bienestar anhelado por la sociedad? Aquí es inseguridad. La inseguridad social es una situación que observa en nuestra realidad y cuyos indicadores son, en primer término, los robos, los asaltos, las violaciones, los secuestros, los homicidios, las drogas, el terrorismo, el pandillerismo, entre otros, llamadas conductas desviadas y por las cuales la ciudadanía da respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, en la materia de variación de procesos sociales lo han estado viendo. Causas principales de la migración, suele ser una de ellas la inseguridad, ¿sí? Personas que se mueven de un lugar a otro buscando un lugar más seguro, pero también suelen ser el desempleo. Pero resulta que el desempleo también viene a causa de la inseguridad. Vamos a poner el ejemplo, el cobro de piso para muchos negocios. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los negocios empiezan a cerrar porque no es viable. Entonces, desempleo a causa también de la inseguridad, ¿sí? Poca inversión de extranjeros o en general poca inversión. Y ahí viene de lo mismo, si no hay inversión por inseguridad, porque las personas no van a invertir su dinero en un lugar en el donde posiblemente tengan que cerrar porque se les va a aplicar algún tipo de cobro de piso o porque el lugar es un lugar inseguro, ¿no? Porque va a haber asaltos, secuestros, etcétera.
Entonces, podríamos decirse que si nos vamos a analizar, pues la inseguridad es una de las causas medulares que eh, obstaculizan el bienestar de la sociedad, ¿no? Y pues de ahí surgen otras cosas, como el desempleo, etcétera. Y a partir de ahí otros problemas como la migración. Y se convierte en un ciclo. México es una república representativa, democrática. Su estructura tiene como base la división de poderes. ¿Ok? El primer concepto aquí es bueno, representativo, pero vamos a analizar primero democracia, que es cuando las personas tienen voz y derecho y opinión, ¿no? Pero en México el tipo de democracia que tenemos es representativo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos el derecho a escuchar las opiniones de los que se postulan para representarnos y de forma representativa, o perdón, de forma democrática podemos elegir a quién nos representa, pero elegimos un representante, no tenemos una democracia participativa, que es donde todos tienen que votar para decidir si se hace o no se hace. No, lo que hacemos es elegir a un representante y el representante tiene poder absoluto para tomar las decisiones porque ya fue elegido como representante. Eh, Se divide el poder en tres: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y en teoría, para que funcione el gobierno, estos tres poderes deben funcionar de forma independiente. ¿Sí? El poder legislativo está formado por el Congreso, Senado, o sea, diputados y senadores. ¿Qué es lo que hace el poder legislativo? El poder legislativo se encarga de crear leyes y proponer nuevas leyes, ¿no? Después está el poder ejecutivo, donde el máximo representante es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Es el máximo representante del poder ejecutivo y de ahí para abajo todos los que trabajan con él, gobernadores, presidentes municipales, alcaldes, etcétera, ¿no? Todos los que trabajan con el presidente. El tercer, la tercera división del poder es el poder judicial. El poder judicial está formado por la Suprema Corte y el poder judicial se encarga de ejercer las leyes que el poder legislativo ya promovió. Entonces, el poder judicial, digo, aparte que es la Suprema Corte de Justicia, y de ahí todo lo que deriva, ¿no? Pol- Policía estatal, policía municipal, etcétera, ¿no? Ahora sí que el Poder Judicial son los que se encargan de hacer cumplir la ley. Entonces, ¿cómo se dividen los tres poderes en México? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué valor permite el entendimiento mutuo y el compartimiento de ideales y fines comunes? Solidaridad. Solidaridad son los lazos que unen a todos los miembros de una sola sociedad. Hay países, como por ejemplo México se caracteriza o tiene como el estigma en países extranjeros de ser un país que suele ser solidario, ¿no? ¿Cuál sería, yo creo, digo, hay muchas, ¿no? Pero una de las grandes muestras de solidaridad que tuvo con personas de otras partes del mundo es que en México se promovió una ley en la que toda persona que entrara a México era libre. Sí, en México no existe la esclavitud. Entonces, ¿qué promovió eso? Que muchas personas de países en los que sí había esclavitud, sí era legal que hubiera la esclavitud, empezaron emigrar, a inmigrar a México. Empezaron a inmigrar a México, de Estados Unidos inmigraban a México, personas sobre todo pues, afrodescendientes o de cualquier otro país en donde sí hubiese esclavitud. Es un gesto de solidaridad, así como muchos otros que hay, ¿no? 27. Para el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, la ignorancia de las circunstancias naturales o consecuencias de los actos humanos permite eximir al individuo de su responsabilidad moral.
pero esa excepción solo estará justificada a su vez cuando el individuo no sea responsable de su propia ignorancia. Con esto, el individuo en su acción moral deberá ser consciente de sus propios actos. O sea, lo que dice Adolfo Sánchez es que eh, una persona puede hacer actos que no sean moralmente bien vistos, siempre y cuando él no sea consciente de que eso no está bien, ¿sí? Y otro factor importante es que no sea responsable de su propia ignorancia. Vamos a poner un ejemplo muy dramatizado, ¿no? Pero si un niño nace en una familia de ladrones y desde que nace se le cría y se le da a entender que se puede robar, ese niño no es responsable de actos que pueda tener porque no es el responsable de enseñarse, ¿sí? No es responsable de su educación. Cuando crece y convive con otras personas, entra a otros agentes socializadores como escuela, trabajo, etcétera. Ahí ya es responsable de su propia ignorancia si quiere seguir ignorando que el robar no está bien. ¿Ok? Señala de entre los siguientes factores enlistados aquellos que caracterizan la migración. 7 y 4, el éxodo por inseguridad e inestabilidad política en la comunidad y el desplazamiento de población desde su lugar de origen hacia otro. Veintinueve. Identifica los siguientes enunciados sobre responsabilidad morales y éticas. Y según sean verdaderos o sean falsos. La responsabilidad es una característica de la persona y consiste en que ella misma debe responder a sus actos. Verdadero. El acto es libre, consciente el que la voluntad se determina a sí misma, sin la presencia de elementos coaccionantes que la presionen para decidir esto o aquello. Verdadero. 3 dice, la intención de un joven que abre un libro para estudiar y preparar la tarea del día siguiente es una intención actual. Falso. El conocimiento es cuando no existen elementos para que puedan anular o disminuir su intención. Falso también. Y la responsabilidad moral existe para la persona únicamente respecto a los actos que son suyos. Es decir, que los ejecuta bajo completo control, la cual requiere la presencia de querer ser libre y la sanción. Verdadero. 30 dice, ¿cuál es la organización social en la cual la estructura social se basa en el trabajo del campesino? Y aquí es el feudalismo. ¿Sí? Acuérdense, el feudalismo era un sistema social, político, económico, en el que, aunque no eran considerados esclavos, ya que fue un sustituto del sistema de esclavos, eh, pues seguían siendo personas que no eran dueños de nada y tenían que servir a un señor feudal, ¿no? Que era el que se encargaba, pues, de decidir ahora sí que el rumbo de su vida. 31. De la siguiente lista denuncia cuáles son los rasgos característicos de las sociedades mesoamericanas. Aquí es la 2, 3 y 5. Le dan gran importancia al comercio. La principal actividad económica es la agricultura y están organizados por grupos de acuerdo a las actividades que desarrollan. Se relaciona correctamente las actividades del sector que corresponde. Dentro de las actividades económicas hay tres: primaria, secundaria y terciaria. La actividad primaria es la que se encarga de recolectar los, la materia prima, perdón, ¿sí? Ganadería, agricultura, pesca, minería, ¿sí? Todo lo que se encarga de recolectar la materia que viene directamente de la naturaleza, materia prima,
es el sector primario. El sector secundario, así que son como la fábrica o la industria, son todos los que se encargan de producirlo. Antes de la revolución industrial, el sector secundario, pues era de los artesanos, ¿sí? Los que tomaban la materia prima y se encargaban de hacer el producto, ¿no? Que se iba a vender o se iba a intercambiar. Ahora el sector secundario, aunque todavía hay artesanos, corresponde en mayor proporción a la industria. Y el sector terciario es el sector que se encarga de vender el material que ya fue procesado, ¿sí? Aunque el sector terciario no es nada más un punto de venta. El sector terciario también implica educación, servicios de transporte, servicios de esparcimiento, de diversión. Por ejemplo, el cine sería un servicio terciario, aunque como tal no es un punto de venta de un producto de ropa, zapatos, televisiones, etcétera. Está dentro del conjunto son muchos productos terminados los que ya hay por decir en un cine. Entonces, un restaurante también sería un sector terciario, aunque se encargan de preparar y cocinar, están vendiendo productos que ya fueron procesados de alguna forma. Alguien ya obtuvo la materia prima y alguien ya se encargó de procesarlos. Entonces, el sector terciario ahora sí que es el último punto el que se encarga de la venta, ¿no? O de recaudar el dinero. Dice, Luis decía producir jugo de naranja envasado, sector secundario, que se encarga de producir. Miguel quiere dedicarse a la extracción de petróleo en el estado de Texas, sector secundario. Erika pone a la venta un terreno agrícola, sector terciario. Estamos hablando de un terreno agrícola, pero lo que está haciendo es vender, ¿sí? El sector terciario es el que se encarga de todo lo que es venta. Y la comunidad de Tamuín hace uso de los recursos forestales de la zona, sector primario, ¿sí? ¿A qué se refiere con recursos forestales? Pues puede ser tala de árboles, y la tala de árboles también es una actividad del sector primario. Las personas que los talan, los leñadores o todas estas personas están obteniendo un recurso de la naturaleza. Cuando eso se envía a una fábrica que se procese, ya sea como un mueble, como pegamento, como hojas blancas, todo lo derivado de la madera, ahí ya hablamos del sector secundario, ¿no? Entonces sería 1B, 2B, 3C y 4A. Etapa de 1750 a 1840 es la etapa del proletariado y desarrollo del capitalismo y deterioro del ambiente. De 1880 a 1914 se le conoce como explotación irracional de la tierra, sistema fabril y nace la cuestión social. Sí, gracias. Sí. ¿Cuál opción contiene la mejor ilustración de una investigación técnico-científica de producción científica, tales como generadores de eléctrico y radioactivos? Si se les está pasando alguna pregunta, pues igual les voy a enviar el material en PDF, ¿ok? 35. Se define como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de procesos para usos específicos. Se le conoce como biotecnología. Sí. El manejo de los bosques naturales puede tener varios objetivos, como la producción de madera y otros productos forestales. De acuerdo a lo anterior, determina cuáles de los siguientes factores representan un mal manejo de los bosques naturales y son contrarios al concepto de sustentabilidad. El desbroce para ganadería, el establecimiento de no, perdón, la ganadería migratoria y la ganadería comercial.
Ok. Eh, ok. El desbroce ganadero dice, se refiere a la limpieza y eliminación de la vegetación no deseada. Matorrales, hierbas altas, maleza o arbustos. Eh, Cuando un terreno que a lo mejor no estaba previsto para que se sembrara, eh, se, se elimina toda otra vegetación que hay ahí de forma natural para poderlo usar para sembrar, ¿no? 37 dice, es la contribución activa y voluntaria del mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido. El sistema de evaluación de desempeño junto de la organización en estas áreas es conocido como triple resultado, es decir, un negocio sustentable, empresa socialmente responsable. ¿Ok? 38. Dice, existen diversas formas de vivir que nos solicita escuchar lo que la vida nos dice por dentro, desatendiendo un poco los patrones culturales y conectarnos con la alegría de danzar aquello que está más vivo en nosotros. Ir al fondo del corazón del otro y sentirse en él, mirarse en otro e iluminarse en él. Seguir desde dentro esa fuerza intuitiva que nos impulsa a seguir alimentando con amor el latido de la vida que pulsa en cada uno de nosotros y que es el mismo que palpita en mi hermano, en la naturaleza y en cada estrella del universo. Es verdad que el texto se basa en el biocentrismo, sí, porque exalta a la comunidad y la importancia de las relaciones entre los diferentes integrantes y seres vivos de la comunidad con el objetivo de mejorar como especie y grupo. ¿Ok? Relaciona la columna de la izquierda con nombres de personajes con la columna de la izquierda que mencionan sus logros. Y Gregor Mendel investigó sobre las leyes que rigen la herencia genética. Sí, el modelo del ADN que tenemos, que es cruzado, es de Gregor Mendel. Watson Crick descubrió la estructura del ADN y Beidel Tatum observó que los rayos X producían mutaciones. ¿Sí? Por eso eh, no debe uno exponerse mucho a a rayos X. Incluso cuando son niños muy chiquitos, la recomendación ideal es pues que no se les hagan pruebas de rayos X, ¿no? Mm, ¿Qué nombre recibió el proyecto científico llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial para desarrollar la primera bomba atómica? Proyecto Manhattan. Fue un proyecto de investigación y desarrollo llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, y a partir de ahí, pues salió lo que hoy conocemos como la bomba atómica. ¿A qué término hace referencia cuando las normas morales se fundan en algo extraño a la persona humana? Y aquí es heteronimia. 42 dice, el Tratado de Libre Comercio firmado entre México, Estados Unidos y Canadá entró en vigor en el año 1994. Dice, el TLCAN o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1992 por Canadá y Estados Unidos, es un gran acuerdo de libre comercio que posteriormente se amplió a México. Eso bien. El primero que se firmó, que nada más fue entre Estados Unidos y Canadá, fue en el 92, pero fue hasta 1994 que se incorpora a México y
¿Cuáles eran las intenciones de este Tratado de Libre Comercio? Que las barreras entre los servicios de importación y exportación se redujeran, que no hubiera tanta problemática para poder importar y exportar producto entre los tres países. La aculturación se define como el proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura o aspectos de la misma, generalmente a expensas de la cultura propia y de la forma involuntaria. ¿Ok? Cuando hay una interacción de dos culturas y una cultura empieza a tomar características de la cultura que predomina, eh, por lo regular predomina la que tiene más número de habitantes, pero pues pueden ser otros factores, ¿no? Que hagan que predomine una cultura sobre otra. Aunque no siempre es un proceso agresivo, suele ser un proceso violento, porque se trata de una cultura que está perdiendo parte de sus características o de formas de ser. Aquí en la imagen tenemos una persona que parece ser de alguna cultura eh, de alguna tribu, alguna cultura prehispánica, pero que tiene en la mano un bote de Coca-Cola, ¿no? Entonces, es un proceso de aculturación, empiezas a cambiar tus hábitos alimenticios, tu idioma, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, y se empiezan a perder los rasgos de la cultura original. Selecciona la opción que no completa correctamente el enunciado. El sector económico terciario está integrado por actividades que se encargan de la transformación de bienes y recursos naturales en productos elaborados. Ese sería el sector secundario, por eso aquí dice que no completa correctamente, ¿ok? Como por ejemplo la industria metalmecánica. Entonces ahí está. El sector terciario, acuérdense, no se encarga de procesar los bienes naturales. El sector terciario se encarga de vender los productos que ya fueron procesados. Dice aquí, la respuesta sí iría en actividades que ofrecen o brindan, por ejemplo, educación, salud, transporte, entre otros. Esos sí son, eh, esos sí son servicios que brinda el sector tercero. Dice, seguramente habrás oído frases como, es importante una educación intercultural. El programa tiene un enfoque intercultural. ¿A qué se refiere el término intercultural aplicado a la educación? A la inclusión escolar. La inclusión educativa es un proceso orientado a garantizar el derecho a la educación de calidad a todos y a los estudiantes en igualdad de condiciones, presentando especial atención a quienes están en situación de mayor exclusión o en riesgo de ser marginados. Por ejemplo, cuando llegó la comunidad haitiana, eh, dentro de la ley de educación, eh, dice que a las personas que llegaron, aunque no hablaran español, no se les podía negar el acceso a la educación. ¿Sí? Si ellos querían inscribir a sus hijos en las escuelas y tuvieron que hacerlo, eh, tenían que darles acceso y a esto se le conoce como inclusión escolar. ¿Ok? Identifica la siguiente y elige cuáles son los agentes más influyentes en la socialización. Esta pregunta por ahí venía en otra guía, familia, medios de comunicación, co- escuela y amigos. ¿Ok? Los compañeros laborales también son un agente de socialización, pero dentro de los más influyentes, familia, medios de comunicación, escuela y amigos. ¿Ok? Las pandillas también son un agente de socialización porque, bien o mal, le enseñan a las personas a cómo comportarse en sociedad, pero no son de los principales o no deberían ser de los más influyentes, ¿no? Relaciona los partidos políticos de la columna izquierda con sus principios básicos. Esta pregunta también ya venía por ahí. El PRI va con la D, se fundamenta en la Revolución Mexicana y en defensa de las instituciones.
que el PRI es Partido Revolucionario Institucional, que desde ahí hay una incongruencia, ¿no? Porque una institución, eh, una revolución se opone a una institución, entonces pues ahí está como incongruente, ¿no? PAN, Partido Acción Nacional, ese va con el C, postulan el conservadurismo de la política, la religión y la familia. El PRI es un partido centralista, o sea, ni de izquierda ni de derecha. El PAN es un partido de derecha. El PRD, que es un partido de izquierda, se basa en la democracia y la participación de las clases más vulnerables. Y el Partido Verde Ecologista de México, que viene del PVM, es se basan en la conservación de los recursos naturales. El Partido Verde Ecologista. eh, Partido Verde Ecologista de México. Entonces ahí queda 1D, 2C, 3A, 4E. 48 dice, indica cuál de las siguientes explicaciones corresponde a una de las principales causas que trajo para México la expropiación petrolera de 18 de marzo de 1938. La caída del monopolio petrolero a manos de las empresas extranjeras, lo que permitió la consolidación del concepto de soberanía nacional. Primero, ¿qué es un monopolio? Eh, Vamos a suponer que si nos vamos al juego, monopolizar, Monopoly, ¿cuál es el sentido del juego? Pues que alguien compre todas las propiedades, ¿no? Para que el que no tenga propiedades, pues en la que caiga le tenga que pagar a la misma persona, no importa que sean propiedades que estén en diferentes calles, ¿no? Por así decirlo. Eh, Otra forma de monopolizar, por ejemplo, eh, si hubiese algún empresario que comprara Cinépolis y Cinemex. Eso sería un monopolio porque no permitiría la libre competencia, sino que no importa qué cine fueras, le estarías dando recursos a la misma persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En 1938, el 18 de marzo, se expropia el petróleo, o sea que se le había dado las concesiones del petróleo a extranjeros que eran monopolios, o sea, eran una misma empresa dueño de diversos medios petroleros, y lo que se hace es que se regresa y se vuelve a nacionalizar el petróleo. Eh, 49. Dice, señala si los siguientes enunciados con relación a la autonomía son verdaderos o falsos, según sea el caso. Si una persona considera que el principio que debe regir su conducta es el de obtener reconocimiento social por encima de todo, la persona podría considerarse autónoma. Falso, ¿sí? Autónomo sería que la persona actúe de forma moral, pero sin esperar el reconocimiento de alguien más, ¿no? La moral se origina en las costumbres o hábitos de comportamiento de una persona o grupo. Verdadero. Eh, Los usos y costumbres vigentes de la sociedad son autores que rigen el orden moral de las personas. Verdadero. Y una norma es autónoma si su autor y el obligado son personas diferentes. Falso. Sí, eso es, acuérdense que vimos un concepto que era heteronome, que es cuando sigues reglas, pero sin identificar el por qué. Entonces, cuando el autor de una norma, por ejemplo, la persona que escribió la norma de tránsito para los vehículos, eh, no es de forma autónoma al seguir las reglas. Aunque, digo, por sentido común, si no me paso un alto o no voy a exceso de velocidad en una zona de escuela, por sentido común, para no ocasionar un accidente, pero en realidad el seguir la norma, o sea, el que te puedan sancionar por no seguir la norma, ya no lo convierte en algo autónomo. 50. Dice, menciona el hecho histórico que ocurrió en 1970 en Estados Unidos, que demuestra que en ese país no siempre ha existido la democracia. La segregación de la población negra, que era lo que comentaba hace ratito, que en México, eh, mucho antes de eso, se promulgó una ley en la que las personas que
eran esclavos en otras partes del mundo, cuando llegaban a México, automáticamente se volvían personas libres. Estados Unidos ha tenido muchos problemas de segregación racial y no solo la población negra, muchas otras poblaciones, ¿no? Aunque es un país multicultural, o sea, que hay, coexisten muchas culturas en la misma parte, hay mucha segregación. No nada más en México, perdón, no nada más en Estados Unidos, en México también ha habido problemas de segregación. Cuando llegaron los chinos, en Sonora, en muchas partes de Sonora, se les mataba y se les cortaba la cabellera. Entonces, digo, no solo se da en Estados Unidos, pero también aquí existe, ¿no? 51 dice. Relaciona correctamente los conceptos de la columna izquierda con las definiciones que aparecen en la columna derecha. Transculturación es el fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que provienen de otro grupo. ¿Ok? 1C. Aculturación es el proceso mediante el cual los miembros de un grupo toman elementos de otro grupo cuando se dan relaciones de contacto, conquista, migración o colonialismo. Porque les decía que la aculturación, aunque no siempre, por lo regular suele tener un carácter violento, por así decirlo. Interculturalidad, interacción entre culturas de una forma respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima de otro, favoreciendo en todo momento la integración y la convivencia en otras culturas. 1C, 2B, 3A. Para que Claude Lévis Strauss, ¿qué significa la prohibición del parentesco? Proceso que evita los resultados de los matrimonios consanguíneos. Dice, relaciona las teorías con sus respectivas definiciones. Teoría de la estructuración. La estructura social es entendida como un conjunto de reglas y recursos organizados de forma recursiva fuera del espacio, tiempo y se organiza como propiedad del sistema social. La teoría comprensiva estudia la sociedad a partir de la interacción del comportamiento individual y la acción social que realizan las personas que la conforman para comprender y explicar sus causas y efectos. El Estado es una organización de ayuda y de administración que beneficia a toda la sociedad, ya que dicha corriente ve al individuo como lo más importante para mantener el equilibrio y la estabilidad en el sistema social. La D, estructura funcionalismo. Y la 4 dice, ve al individuo como lo más importante para mantener el equilibrio y la estabilidad en el sistema social. Aquí es la A, teoría de la estructuración. Dice 54. El laberinto de la soledad es un libro escrito por Octavio Paz. En este ensayo se aborda básicamente el tema de la identidad nacional del mexicano de manera detallada, crítica y reflexiva. Describe cómo hablamos, cómo pensamos, cómo vivimos, nuestras costumbres, etcétera, y la influencia que han tenido las transformaciones de las civilizaciones occidentales en nuestra mentalidad. Los mexicanos hemos pasado por tantos acontecimientos históricos que pareciera que olvidamos nuestra identidad y hemos tratado de forzar la entrada de nuevas expresiones culturales a nuestra manera de vivir, lo cual ha creado un individuo de ideas mezcladas. De acuerdo al párrafo anterior, ¿qué tipo de proceso hemos vivido los mexicanos? Un proceso de aculturación. Y obviamente es lo que Octavio Paz propone, ¿no? Pero hay otros autores que dicen que, o proponen que al ser un pueblo mestizo, un pueblo que desde un principio se originó por el mestizaje entre diversas culturas, eh, no solo es el material genético lo que se combinó, sino es una mezcla de muchas culturas diferentes. Entonces, como tal, aunque sí hay cosas que pudieran
como por decir cuando se dice, no, que el Día de Muertos es una tradición prehispánica. No, el Día de Muertos es una tradición que es una mezcla entre algunos elementos que se tomaron de culturas prehispánicas y muchos otros elementos que vienen de Europa y muchas otras cosas que se crearon aquí para generar lo que es el Día de Muertos. Entonces ahí, por eso les digo que a veces el proceso de aculturación puede ser un proceso violento, como lo menciona el autor, y no siempre es un proceso, no, pero no necesariamente tiene que ser algo agresivo, ¿no? ¿Qué es el conocimiento empírico? Forma de conocer la realidad a partir de los fenómenos que se manifiestan en la naturaleza y en la sociedad, ¿sí? ¿Cómo se aprende de forma empírica? Con los sentidos. Eh, Mirando, escuchando, degustando, tocando, ¿sí? Eh, eh, 56. ¿En qué año y dónde se mencionó por primera vez esta definición de desarrollo sustentable? 1992 en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Acuérdense, lo vimos en unas diapositivas anteriores. Es cuando satisfacemos nuestras necesidades esenciales siempre y cuando no pongamos en peligro los recursos para eh, generaciones futuras. ¿Ok? 57 y se relaciona correctamente los problemas contemporáneos según sea el caso, problemas ambientales como la contaminación, desertificación, pérdida de la biodiversidad. Problemas políticos, el gobierno mexicano ha tenido la habilidad de cooptar a los líderes de movimientos que han emergido de la sociedad civil, desactivando así su potencial crítico y alternativo. Sobrepoblación, el ritmo de crecimiento de la población va en constante aumento y ello preocupa a algunos demógrafos y economistas que piensan que los recursos naturales pueden no ser suficientes para tantas personas, ¿eh? O sea que el hecho de que la población crezca de forma exponencial como está creciendo no es sustentable para el medio ambiente porque nos vamos a agotar los recursos naturales para satisfacer necesidades esenciales mucho antes de lo que podría estar previsto, ¿no? 58 dice, una vez iniciada la revolución industrial en Inglaterra, a finales del siglo XVIII, el proceso de industrialización se empieza a difundir en Europa a partir del siglo XIX. ¿Cuál fue el Estado europeo que lideró la carrera de la industrialización? Fue Prusia. Dice, ordena cronológicamente la aparición en la prehistoria de los siguientes inventos tecnológicos. Ok, 4, 3, 2 y uno. Fabricación del vidrio en Egipto. Después fue el ábaco, después fue la brújula y de estos cuatro, al final lo último que pasó fue la domesticación del caballo en las etapas del sur de Eurasia. Amplió el radio de acción y la capacidad de transporte, además de ser un relevo eficaz como un arma en la guerra. Relaciona cada método científico según sea su significado. Sería 1D, 2F, 3E y 4C. Relaciona correctamente la descripción con el tipo de diseño que se detalla. Ok, dice. Estudio que pretendería averiguar cuál es la expectativa del ingreso mensual de los trabajadores de una empresa. Este sería con el A, transversal descriptivo. Un investigador que pretende indagar la relación entre la atracción física y la confianza durante el noviazgo en parejas jóvenes, iría con el B, transversal correlacionales. Y el 3 también es transversal descriptivo, estudio del número de extranjeros que ingresan a un país en ciertos momentos y las características. Una investigación nacional sobre las actitudes hacia la dictadura militar de los chilenos nacidos en el 85, en el 90, en el 95 y en el 2000 es un tipo de diseño longitudinal. ¿Cuál es el año y el acontecimiento que culmina la Edad Moderna?
La Edad Moderna tiene fin en 1789 y culmina con la Revolución Francesa. En Cuba se estableció una empresa refresquera en donde todos sus trabajadores son parte activa de esta empresa. ¿A qué tipo de modo de producción se refiere? Este es un modo de producción socialista. A diferencia del modo capitalista, en donde alguien tiene el capital y es dueño del medio de producción, aquí digamos que todos los que trabajan son parte activa de la empresa, como si todos fuesen socios, ¿no? Descubrimiento de América, 1492. Conquista de México, 1519. Fíjense, casi, ¿qué fueron? 28 años del descubrimiento para que se diera la conquista. Eh, 27 años. Reforma de Lutero, 1520, cuando la Iglesia Católica se divide y entonces son bueno, a partir de ahí surgen los protestantes, que son cristianos, pero cristianos protestantes. Y conquista del Perú, 1532. Son biodegradables los productos o sustancias que pueden descomponerse sus elementos químicos que los conforman debido a la acción de agentes biológicos como plantas, animales, microorganismos y hongos bajo condiciones ambientales naturales. Relaciona ambas columnas y determina cuánto tiempo tardan en degradarse los siguientes productos o sustancias. Tela de algodón tarda de 1 a 5 meses. Cáscara de naranja tarda 6 meses. Estaca de madera tarda el 3 con la B, 2 a 3 años. Y una botella de vidrio con la D, hasta 4000 años puede tardar una botella de vidrio en desintegrarse. ¿Cuál es la fase de la investigación social que tiene como fin elaborar un plano estrategia para responder la pregunta subjetiva del proyecto? Diseño de proyecto. ¿Ok? Relaciona el año que comienzan los principales movimientos fascistas del siglo de Europa. Ok, aquí es fascismo, eh, es con la B, 1922. Nazismo es con la D, 1933. Y franquismo es con la E, 1934. El fascismo se da en Italia después de la Primera Guerra Mundial. O la Primera Guerra Mundial también la van a ver por ahí en alguna de las guías o en si leen algo relacionado como la Primera Gran Guerra. ¿Sí? No, en un momento, en un principio no se le nombró la Primera Guerra Mundial. Creo que incluso fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se le nombró, se les dio un número, ¿no? Pero el fascismo viene de un partido político que fundó Mussolini, un dictador, y este movimiento de fascismo, pues lo que buscaba era la exaltación de símbolos patrios, rechazo a otros partidos y a otras personas que vinieran de fuera, un culto con mucha violencia y guerra, violencia por todos lados, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que el fascismo utilizó a la escuela y a la religión, que eran agentes socializadores, como métodos para promover su ideología de guerra, ideología de violencia, ideología de cero tolerancia. El nazismo deriva del fascismo, pero este se dio en Alemania
y fue en contra de los judíos. El franquismo es otra expresión de fascismo, nada más que ese fue en España, ¿sí? Y se le puso así franquismo por el dictador, eh, se llamaba Francisco Franco, y también lo mismo, o sea, era una cultura de guerra, una cultura de violencia, una cultura de cero tolerancia, poca libertad de expresión y obviamente promovía la violencia y la guerra por medio de agentes socializadores como la escuela, la religión y directamente también de las familias, ¿no? Eh, entonces queda 1D, 1B, 2D, 13. ¿Ok? De la lista de rasgos culturales que se te proporcionan a continuación, identifica aquellos que no corresponden al área cultural de Mesoamérica. El arroz, el cultivo del arroz, ese no se da aquí en América. El uso de la pólvora y la navegación, ¿sí? La pólvora llegó hasta que llegaron los europeos, pero antes de eso él no se utilizaba. Eh, los que sí, los códices, eh, el juego de la pelota y el cultivo de maíz, frijol y calabaza, que eran cosas que sí se cultivaban aquí en Mesoamérica, ¿no? Eh, 69 dice, clasifica los siguientes enunciados como verdaderos o falsos según corresponda. Y dice verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Ok? El uno es verdadero, el 2 es falso, la 3 es verdadero y el 4 es verdadero. Analiza si es verdadero o falso. Ok. El dualismo metodológico, un objeto con el sujeto y sin haber distancia pretende imponer objetividad. Para esto el sujeto debe ser valorativo, aséptico y no contaminado. Falso. Y dos, dice, une al sujeto con el objeto y la objetividad se desprende de esta unión. Y es una construcción donde los valores del sujeto juegan un papel fundamental en el valor de investigación. Falso. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Población, territorio y gobierno. El Estado se refiere a un país, como por decir, el Estado de México, pues es el país de México. Para que sea considerado, un país sea considerado un Estado, lo primero es que tiene que tener personas, porque si no hay gente que habite en él, pues no es considerado como un Estado, ¿no? Tiene que abarcar un territorio que esté bien definido, o sea, de la frontera norte a la frontera sur, que es frontera norte con Estados Unidos, frontera sur con Guatemala, y tiene que tener un gobierno, ¿no? Porque si no hay un gobierno, puede llegar otro país y interponer su gobierno, y pues entonces pasas a ser parte de otro estado, ¿no? Por ejemplo, aunque es otro estado, bueno, algunos lo consideran otro país, pero pasa a ser otro estado, Puerto Rico, que es parte de Estados Unidos. Entonces, a eso igual hubo ahí un problema con el gobierno de Puerto Rico y entonces entra a Estados Unidos y se convierte en el gobierno, ¿no? Eh, y con eso terminamos la guía número 3. ¿Ok? Es todo por el día de hoy.